Buenos días, hermanos y hermanas. Amén. Gracias a Dios primeramente que nos da la oportunidad de estar aquí, y gracias a ustedes por darme la oportunidad de exponer la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Romanos, ahora en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a comenzar en esta mañana. Me gustaría, hermanos, comenzar recapitulando el capítulo 9 que se encargó nuestro hermano Elber de dar esos estudios. Y voy a poner aquí lo que más o menos se habló. En el capítulo 9 hemos visto cómo Pablo trata de hacer entrar en razón a los cristianos judíos que Dios recibe y perdona a todo aquel que recibe su mensaje sin acepción de personas. Que hoy en día cualquiera que cree en el Evangelio de Cristo es pueblo de Dios, y ya no solamente los descendientes de Abraham. Que no importa ser judío o griego, que Dios no ha elegido a ningún ser humano en específico para ser salvo, sino que ha dado la oportunidad por igual a todas las personas. Que la salvación es por voluntad propia y por fe. Pablo usó el ejemplo de Faraón y Moisés en el capítulo 9, que fue el faraón quien endureció primero su corazón, y por causa de ese endurecimiento, por tanta rebeldía, fue Dios quien al final terminó endureciendo su corazón para cumplir en el faraón sus propósitos, como está escrito allá en Romanos capítulo 1 versículo 28. Dice la escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es el hombre, hermanos, el que no aprueba tener a Dios en cuenta en su vida. No es Dios, hermanos, quien escoge a ciertas personas para ser salvas. Y de todo eso se trató el capítulo 9 en Romanos, que Dios no es injusto, y algunos preguntaban: ¿y si ha escogido a ciertas personas para ser salvos, entonces por qué inculpa? Decía el apóstol Pablo. Pero no es así, hermanos. Dios no ha elegido a un grupo selecto de personas para ser salvas, y que va a ser Dios quien en un momento de su vida los va a hacer venir hacia Él. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Pablo más bien está haciendo ver que Dios ha elegido a generaciones, a personas después de que Cristo vino al mundo, para que los que nos toca vivir en este tiempo escuchemos el Evangelio y sea nuestra voluntad, nuestra decisión por fe, creerlo y obedecerlo. Debemos notar, hermanos, que es el hombre que no toma a Dios en cuenta en su vida. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Hermano Artemio, por favor, segunda de Pedro capítulo 3, su versículo 9.
dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. ¿Por qué es paciente Dios, hermanos? ¿Por qué Dios no ha venido, no ha mandado a su Hijo Jesucristo por segunda vez y ha juzgado al mundo? La Escritura dice que porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Cristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda la creación. Y es lo que Pablo explicó en todo el capítulo 9, que los judíos estaban malentendiendo que Dios era quien elegía a ciertas personas para que fueran salvas. En ninguna manera. El Evangelio, hermanos, no aprueba esta enseñanza. Dios, dice la Escritura, que cuando Cristo estuvo en la tierra, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Textos muy conocidos como Marcos capítulo 16, versículo 16, dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el capítulo 10, hermanos, Pablo utiliza otro método para explicar que Dios no inculpa a nadie, sino que es el ser humano que cierra su corazón para no ser salvo, condenándose a sí mismo, y comienza a hablar de la justicia que es por fe. En realidad, este tema, hermanos, de la justicia por fe comienza desde Romanos capítulo 9, en su versículo 30. Dice Romanos 9, 30 al 33. Vamos a leer rápidamente estos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar de la justicia que es por fe, lo que hablaba a nuestro hermano Elber en la predicación, aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, de la obediencia a Dios. Cuando uno sufre por obedecer a Dios, hermanos, eso es tratar de hacer justicia, y eso es sufrir por causa de la justicia. Y ahora Pablo, hermanos, está hablando de la justificación del ser humano por medio de la justicia que es por fe. Dice el versículo 30: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y vamos a empezar a explicar, hermanos, un poco aquí. Me gustaría comenzar por el término gentiles, que ya lo hemos tratado en muchas ocasiones. Cuando Pablo habla de los gentiles, se está refiriendo a todas las naciones en el mundo que no pertenecían a la descendencia de Abraham y que no eran parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Recordamos que los judíos fueron un pueblo escogido por Dios por ser descendientes de Abraham. El pueblo de Israel, hermanos, no fue elegido porque fuera algo especial. El pueblo de Israel se describe en las Escrituras como el pueblo escogido por Dios, pero porque fue ese pueblo que le tocó ser descendientes de Abraham,
con quien Dios, hermanos, había hecho un pacto desde Génesis capítulo 2. El pueblo de Israel, hermanos, fue el pueblo elegido por Dios porque a ellos les tocó ser los descendientes de Abraham. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, hermana Elsie, por favor. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Este pueblo fue llamado por Dios. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias. El pueblo de Israel, hermanos, fue llamado por Dios como nación de sacerdotes. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Dios, hermanos, describía al pueblo de Israel como un reino de sacerdotes, en otros textos como un especial tesoro. Leíamos en el estudio del capítulo 9 que fue mencionado como el primogénito de Dios. Pero en la parte final del versículo 6 nos dice la razón. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. La causa, hermanos, porque Dios se expresa de esta manera tan amorosa, tan especial del pueblo de Israel, es porque venían de la descendencia. Eran hijos de Israel, hijos de Jacob, de Isaac, hijo de Abraham. Y por la fe de Abraham, hermanos, ese pueblo fue considerado por Dios un pueblo especial. Las otras naciones que no pertenecían a Israel, que no eran parte de la descendencia de Abraham, hermanos, eran conocidos como gentiles. Los gentiles no recibieron leyes de parte de Dios y no tenían promesas en esa ley. Dice Salmos capítulo 147. Salmos 147, versículos 19 y 20. Hermana Gaby, por favor. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Gracias. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Los juicios, hermanos, las leyes que Dios había establecido en el mundo fueron especialmente para el pueblo de Israel, para esa nación, ese pueblo, ese sacerdocio que Dios se expresaba así. En cuanto a los gentiles, dice el verso 20 del Salmo 147, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Por eso, hermano y hermana, se les conoce como gentiles. Los gentiles podrían ser parte del pueblo de Dios solo si se convertían al judaísmo, si aceptaban las leyes de Dios y sus costumbres, comenzando por la circuncisión y por la aplicación de la ley de Moisés en sus vidas. Mientras tanto, mientras los pueblos, las otras naciones vivían lejos del conocimiento de la ley de Dios, se le conoce como los gentiles. Por esta razón, hermanos, Pablo comienza a decirle a los cristianos judíos en Roma. Vamos a regresar a Romanos capítulo 9 y su versículo
32. Verso 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los cristianos, hermanos judíos, no podían creer que después de guardar tantos ritos de culto dados en la ley mosaica, pudieran ahora estar en el mismo estatus que los gentiles, quienes nunca guardaron ninguna ley de Dios. Dice Romanos 9:31: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los cristianos no podían creer, hermanos, que después de haber crecido en el conocimiento de la ley de Dios, los gentiles estuvieran alcanzando la salvación y ellos no, el título de ser llamados justos. El problema no era tanto, hermanos, que los gentiles ahora fueran llamados justos, sino aún peor, los que se habían esforzado tanto en servir a Dios no alcanzaban la justicia que se había predicado por medio de los profetas, la justicia que iba a ser por fe. Los judíos, los cristianos judíos, hermanos, que habían aceptado el evangelio, se rehusaban a entender que ellos no eran justos delante de Dios, que los gentiles que nunca conocieron ni practicaron la ley de Dios eran llamados justos. Por eso, hermanos, en la iglesia primitiva hubo tanto conflicto entre el cristiano judío y el cristiano gentil, porque había promesa en la escritura que de ambos pueblos se iba a hacer uno solo, y los judíos se negaban a aceptar que la ley de Moisés ya no tenía ningún propósito. Los cristianos judíos, hermano y hermana, no entendieron que el propósito de la ley que fue dada por Moisés, la ley de Dios, era guiarlos hasta Cristo, era guiarlos hasta la nueva era del evangelio, de la salvación, hermanos, de la justicia que era por fe. Los judíos habían practicado la ley y por ella, hermanos, creían que merecían ser salvos. Por la práctica a la ley de Moisés, los judíos decían: yo soy salvo porque practico la ley. Cuando vino el tiempo, hermanos, de ser salvos por fe, ellos no pudieron ver, porque habían caído en el hacer sin fe, sin misericordia y sin justicia, lo que Cristo les reprochó allá en Mateo capítulo 23, versículo 23. Hermano Oscar, por favor. 23. Ay de vosotros, escribas hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias. Cuando vino el tiempo, hermanos, en que los judíos debieron haber reconocido a Cristo como el Mesías, porque la Escritura, los profetas habían hablado 450 años atrás, el profeta Isaías habló acerca de cómo se iba a reconocer al Mesías. Los judíos, hermanos, que conocían la ley, debieron haberlo identificado, pero no lo identificaron. Por eso cuando Cristo vino, hizo este tipo de reproches. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezman la menta y el eneldo. Esa era una práctica de la ley
Y cuando los judíos llevaban su diezmo por hacer este tipo de obras, ellos decían: yo merezco la salvación porque estoy obedeciendo la ley. Y no eran tan culpables porque la misma ley decía que el que hacía esas cosas iba a vivir. Por esa razón, hermano, ellos se apegaron a la letra y se quedaron con ese pensamiento. Por eso no pudieron identificar la venida del Mesías. Cuando vino el tiempo de ser salvos por fe, ellos no pudieron ver porque habían caído, hermanos, en el hacer solo las prácticas y pensar que por ellas merecían ser salvos. Ellos no pensaban que necesitaban de un Redentor que muriera por ellos para que ellos fueran ser salvos, porque ellos creían que por hacer las obras de la ley escritas en la ley de Moisés, ellos merecían, hermanos, la salvación. Pablo trata de explicar el por qué por medio del razonamiento del Espíritu Santo. Y sigue en el verso 32 y hace una pregunta, Pablo: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los judíos, hermanos, se fijaron en la ley de Moisés, pero no la vieron con fe. En la misma ley de Moisés, Moisés escribió acerca de la circuncisión literal y la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, hermanos, el judío la podía obtener únicamente por fe, por practicar la ley completa que estaba compuesta de los actos, ritos de culto, y estaba compuesta de la fe, la justicia y la misericordia. Lo que el judío había sacado de su vida. Ahora, hermanos, Pablo comienza a explicar la salvación por fe que había sido anticipada por los profetas, y dice el verso 33 de Romanos 9: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Como bien sabemos, la piedra de tropiezo que iba a ser puesta en Sión era Cristo para los judíos, y era piedra de tropiezo, hermanos, para el pueblo judío, porque ellos conocían la ley y ellos necesitaban creer en Cristo. Cristo es la piedra angular, es lo dicho por el profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 28 y su versículo 16. Hermana Amalia, por favor. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Gracias. Más adelante, hermanos, en Hechos capítulo 4 y su versículo 11, es lo que predicó Pedro y Juan en Jerusalén. Hechos 4:11, hermana Norma, por favor. Gracias. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. ¿Quiénes, hermanos, eran los que conocían la ley y se encargaban de las cosas sagradas para Dios? Era el pueblo de Israel. Ninguna otra nación, hermanos, tenía preceptos u ordenanzas que debieran seguir. Los judíos, hermanos,
cristianos no podían creer que fuera tan fácil ser salvo por solamente creer en Jesús. Y aún más, que ahora no solo los judíos podían alcanzar la salvación, sino que también los gentiles. Esta idea, hermanos, era inconcebible para los cristianos judíos. Por eso encontramos tanta exhortación, tanto conflicto en las cartas del Nuevo Testamento, porque los judíos no podían aceptar que gentiles pudieran ser salvos sin convertirse al judaísmo, que ahora fueran llamados pueblos de Dios sin practicar la circuncisión, sin guardar el día de reposo. No podían ellos aceptar esta enseñanza. Y desde este punto, hermanos, Pablo comienza a explicar en el capítulo 10 por lo menos 6 puntos, y vamos a ir de uno en uno. Número 1, en Romanos capítulo 10, en los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo empieza a explicar que el fin de la ley mosaica fue por la muerte de Cristo, o a la muerte de Cristo. Los judíos, hermanos, habían ya argumentado muchas ideas que ellos tenían en su cabeza. Ellos justificaban por qué enseñaban que un cristiano gentil necesitaba circuncidarse, necesitaba guardar algunos ritos de la ley mosaica. Dice Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermano Dani, por favor. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gracias. Pablo, hermanos, explica la razón de su predicación, la razón del por qué Pablo se sentó a escribir esta carta y se las envió a los cristianos en Roma. Y comienza diciendo que la intención de Pablo quería que los judíos entendieran y aceptaran el evangelio de Cristo puro para salvación de los israelitas de sangre. Pablo está predicando esto no tanto para los gentiles, porque los gentiles no tenían problema en llegar a la obediencia del evangelio y no practicar ningún rito de la ley mosaica, ningún mandamiento que estaba escrito en la ley. Los cristianos gentiles, hermanos, no tenían ningún problema en que les predicaran que con ser fieles, con perseverar, con recordar la muerte del Señor Jesucristo cada primer día de semana, con ser bautizados para el perdón de sus pecados, ellos podían ser salvos. El gentil escuchaba esto y decía, esto es una buena oferta, y se bautizaba, y la Escritura dice que muchos se convertían. Pero no era así para el cristiano judío. Muchos, dice la Escritura, que aún principales creyeron en Jesús, pero no lo confesaron por temor a sus compañeros judíos. El problema, hermanos, era para los israelitas de sangre, los que habían crecido practicando la ley, guardando la ley de Moisés. Ellos no podían aceptar que la ley de Moisés ya no servía para alcanzar la salvación. La ley de Moisés sirvió y cumplió su propósito, pero no podían aceptar que cuando Cristo resucitó, hermanos, y se empezó a predicar el evangelio, la ley de Moisés
ya no tenía más valor para la salvación del alma. Y ese era el problema más grande de ellos. Pablo, hermanos, reconoce que los judíos tenían celo de Dios. Un celo el celo de los judíos, hermanos, era un celo mal infundado. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El celo, hermanos, que tenían los judíos era un celo como el que Pablo practicaba antes de ver a Jesús camino a Damasco. Dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, hermana Cari, por favor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más que recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Gracias. ¿Por qué Pablo, hermanos, era injuriador y perseguidor de la iglesia? Por celo. Porque antes el apóstol Pablo estaba igual que los cristianos a quienes les está escribiendo esta carta. No podía aceptar que Jesús fuera el Mesías y que ahora podría el hombre ser salvo sin guardar la ley de Moisés. Cuando Esteban, hermanos, dio su predicación acerca de la historia de Abraham, del pueblo de Israel, de sus leyes, hasta llegar a Cristo, Pablo estaba presente cuando Esteban fue apedreado, cuando esa predicación no fue aceptada por los judíos. Y Pablo les está diciendo que él sabe que lo que los judíos están haciendo, lo están haciendo con una buena intención, pero que no lo están haciendo conforme a ciencia. Los judíos, hermanos, tenían un problema serio. Dice también Hechos capítulo 22, versículo 3. Hermana Mari, por favor. Gracias. Hermanos, Pablo era un judío celoso y se siente que Pablo escribía con el corazón estas palabras, reconociendo que él entendía el celo que tenían los cristianos judíos en Roma. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo está diciendo con esas palabras, porque yo entiendo el celo que ustedes tienen, porque yo practicaba ese celo, porque yo perseguía a la iglesia por celo. Y Pablo, hermanos, explica la razón del celo de los judíos mal infundado. Como leímos en Hechos 22, un judío era instruido en la ley, y Pablo describe que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un judío, un doctor de la ley, conocido por muchos, que era muy estricto, y los judíos eran educados a ser celosos de la ley. Por esa razón, hermanos, los judíos no podían aceptar
tan fácilmente que toda su enseñanza, toda su forma de vida, al venir Cristo, se terminó. No tenía sentido para ellos. La mayoría de los judíos que eran celosos y renuentes respecto a que había de practicarse, hermanos, la ley de Moisés, aún en el cristianismo, Pablo les dice que era por lo menos por dos razones. La primera es porque ignoraban la justicia de Dios. Y sucede, hermanos, en muchas ocasiones que muchos leemos las Escrituras, pero a veces no comprendemos. Y cuando tenemos la intención de comprender, vamos a comentaristas, vamos a otros hermanos que han estudiado, investigamos hasta comprender de qué está hablando el texto. Y Pablo, hermanos, le dice a los cristianos judíos que ellos no podían aceptar, que es cierto que lo que estaban haciendo era por celo de Dios, pero que ellos lo hacían porque ignoraban la justicia de Dios. Este versículo, hermanos, trata de explicar por qué el celo de los judíos no era conforme a ciencia. Ciencia, hermanos, es un pleno conocimiento. Esta palabra denota un conocimiento completo y cabal. Y los judíos, hermanos, no tenían un conocimiento completo y cabal. Ellos aprendieron a que iban a ser salvos con simplemente guardar la ley de Moisés. Y eso para ellos era algo fácil, porque era una forma de vida en la que ellos habían crecido. Aunque encontramos que más adelante vamos a leerlo, el apóstol Pedro declara que ni sus padres ni ellos habían podido guardar la ley de Moisés. Así que aunque habían crecido y habían formado hábitos de obediencia a la ley mosaica, no era tan fácil. Y no era tan fácil, hermanos, porque estaban ignorando lo más importante, la justicia de Dios. La ley de Moisés, hermanos, hablaba y expresaba que aparte de guardar los ritos, se necesitaba amor al prójimo. Se necesitaba amor a Dios. Y esas prácticas, hermanos, no son cosas que se ven así tan simples. Son costumbres y hábitos que se llevan dentro del corazón. Y eso solo lo ve Dios. Los judíos estaban ignorando esta parte de la ley. Por eso dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no con el conocimiento completo y cabal. Ustedes conocen la ley, pero la conocen en parte. Y es lo que Pablo les está tratando de explicar. Pablo, hermanos, está diciendo que los judíos ignoraban la revelación de Dios en su totalidad, pero no porque Dios no lo hubiera revelado, sino porque ellos se negaban a entender los propósitos de Dios por querer que sus opiniones y propósitos humanos fueran aceptados por Dios como ellos pensaban. Estaba ya profetizado que en la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ya estaba escrito, hermanos. Desafortunadamente, los judíos que les tocó vivir en ese tiempo no lo querían aceptar. Dios ya había hablado que una descendencia iba a ser su especial tesoro, que iba a ser su primogénito, que le iba a dar todas las bendiciones que están escritas en Deuteronomios capítulo 30 y 29, y que Dios iba a estar al cuidado de este pueblo, como lo dijo Cristo. ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis?
Dios, hermanos, aunque en todo el Antiguo Testamento se habla de un solo pueblo para Dios, Dios tenía en sus planes un día la salvación para usted y para mí, que no somos judíos. Y los judíos, hermanos, no podían aceptar tan fácilmente que, bueno, ya los gentiles pueden ser salvos por fe, pero no pueden ser salvos si no practican la circuncisión, si no guardan el día de reposo, si no diezman, etcétera, cosas que la ley, hermanos, mandaba. Por eso Pablo, hermanos, dice en la parte final de Romanos capítulo 10, versículo 3, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo, hermanos, está diciendo que en el esfuerzo de los judíos había orgullo para establecer su propia justicia. Ellos querían ser salvos, pero a su manera. Ellos habían aceptado el evangelio de Cristo, pero ahora que lo habían aceptado, querían ser salvos a su manera. Y de esto hay muchos textos que hablan. Oseas capítulo 10, versículo 1, hermano Ramón, por favor. Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicado. También los altares conforme a la bondad de sus tierras aumentaron sus ídolos. Gracias. El pueblo de Israel, hermanos, era conocido por ser rebelde, por poner su orgullo y su voluntad antes que la voluntad de Dios. Y Oseas dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Habemos muchos cristianos que queremos obedecer a Dios a nuestra manera y dar frutos para nosotros mismos y no frutos para Dios. Era el problema, hermanos, que estaba viviendo el cristiano judío en Roma, y no solo en Roma, porque ahorita vamos a leer muchos textos, hermanos, que hablan. Carta a los Colosenses, a los Gálatas, a los Filipenses, cristianos, hermanos judíos que querían establecer su propia voluntad. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Sarita, por favor. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, y venderemos a él y haremos morar en él. Gracias. Juan 12, 43, 42 y 43. No es. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no los confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gracias. ¿Cuál era la razón, hermanos, principal por que los judíos no reconocieron a Jesús? Y aunque creyeron en él, no lo aceptaban. Dice Juan en el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria
de Dios. Dice también Filipenses capítulo 2 y su versículo 20 y 21. Shady, por favor. Gracias. Hermano y hermana, son muy pocos los cristianos que obedecen a Dios con un corazón sincero y que no buscan algo suyo. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, está tratando en el versículo 3 de Romanos capítulo 10, no es algo que era exclusivo de los cristianos en Roma. Ahora está escribiendo a los cristianos en Roma, hermanos, pero era un problema que estaba contaminando las iglesias de Cristo, porque había maldad en el corazón de los hombres, había orgullo, habían pasiones que las mismas pasiones de ellos hacía que buscaran su propia gloria. Y por eso Pablo les dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es tan difícil, hermanos, de entender? Y es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. ¿Qué es tan difícil de entender que el fin de la ley es Cristo? Que no necesitas diezmar, que no necesitas circuncidarte, que no necesitas ninguna práctica de la ley mosaica para ser salvo. Ojo, hermanos, ¿cuántos nos dejamos llevar por el error porque buscamos nuestra propia gloria y no la de Dios? Aceptamos el error por orgullo o por satisfacción propia. ¿Cuántas pastoras existen en el mundo religioso porque no se sujetan a la voluntad de Dios? Antes bien quieren establecer sus propias pasiones y satisfacerse a ellas mismas que aceptar lo que el apóstol Pablo dijo, que vuestras mujeres callen en las congregaciones. No es ciencia entender eso. Se trata de humildad y obediencia, punto. Pero el mundo religioso hoy en día, hermanos, está en el error por esta razón, por orgullo o por satisfacción propia. Y Pablo lo está diciendo en este versículo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y Pablo está hablando de la justicia que es por fe, la salvación que viene por medio de esa fe justa. Decía el hermano Elber, ¿qué es la justicia de Dios? No se trata de la fidelidad, de la perseverancia, de la obediencia y sufrir por eso. Voy a sufrir porque te pega tu mujer que no tomas una cerveza. Una cerveza no es malo. Y no lo hago no porque me pegue mi mujer. Lo hago porque Dios lo ha prohibido y eso es sujetarse a la justicia de Dios. Pero el hombre, hermanos, quiere establecer siempre su justicia y no la de Dios. Y ese es el problema más grande. Este era, hermanos, el principal problema de los cristianos judíos y hoy en día es el principal problema del mundo religioso. Quieren establecer su propia justicia y no la de Dios. Si todos los religiosos, hermanos, procuráramos establecer la justicia de Dios, este mundo sería otro. Ganar almas para el evangelio puro de Dios sería más sencillo.
Pero hoy en día tenemos que desgastarnos en estar estudiando temas como estos, porque existen personas que buscan establecer su propia justicia, que han contaminado a miles de personas con evangelios torcidos. No es algo nuevo. En el primer siglo, hermanos, la iglesia sufrió este mismo problema. Por esta razón, Pablo está escribiendo a los romanos y hablándoles con toda la verdad. Aunque los cristianos judíos en Roma eran celosos de la ley de Dios, les está sacando los trapos de su corazón, hermanos. Dice Pablo en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, porque así nos educaron, porque así nos crecieron. Y luego sigue diciendo, pero no conforme a ciencia. Hermanos, yo era así, pero no conocía. Lo dijo Pablo, lo hice en ignorancia. Hermano y hermana, deberíamos establecer la justicia de Dios sacrificando nuestros pensamientos, placeres e intenciones por respetar lo que Él ha mandado y punto. De esa manera, hermanos, se establece la justicia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que guardar la ley de Moisés ya no es de ningún beneficio para la salvación del alma. Fue su tema central en diferentes cartas, hermanos. Con esto dice que quien quiere servir a Dios por medio de ritos o mandamientos de la ley mosaica es porque quiere establecer su propia justicia. Porque dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo, hermanos, está diciendo claramente que no se necesita intentar practicar la ley de Moisés para ser salvo. Ni se necesita ni se debe practicar la ley de Moisés. Pablo, hermanos, escribió a los Gálatas diciendo que buscar la salvación por medio de la ley es una maldición. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la pregunta es, hermanos, ¿hay una religión que hoy practique todas las cosas de la ley? Por lo menos de los que conocemos en nuestro país, algunos solo quieren diezmar, otros solo quieren guardar el día de reposo. Pero Pablo no está diciendo que el cumplimiento de la ley era en partes. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos,
El verso 13 es importante para entender. Y no solo para entender, para quedar convencido y enseñar. Cualquier religión que le quiera enseñar alguna práctica de la ley de Moisés, dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, hermanos, es quien nos salvó. Porque sí, la Escritura dice que un gentil podía ser salvo si guardaba la ley. Un extranjero entre los judíos necesitaba circuncidarse y guardar la ley y venía a ser parte del pueblo de Dios. Pero era difícil, era complicado. Pedro, el apóstol Pedro, ya había hablado de este mismo tema a los cristianos judíos de Jerusalén y escribió que el querer guardar la ley como lo demanda la misma ley no había sido posible para el hombre. Dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hechos 15. Va a ser 7 al 11, a ver. Dice el versículo 7. Estoy en Juan. ¿Alguien que tenga ahí Hechos 15? Uno dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 7 al 11. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gracias. Hermanos, no es algo nuevo. Ya había problemas. Lo que Pablo está escribiendo a los romanos tampoco es algo nuevo que les esté escribiendo. Otros apóstoles ya lo habían tratado. Y dice el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los cristianos judíos, hermanos, querían obligar a los gentiles a practicar la ley de Moisés para la salvación. Como hoy en día, hermanos, que muchos religiosos engañan, espantan, intimidan, que si no diezman, están robando a Dios, son condenados por Dios. Otros que si no guardan el día de reposo. El tiempo ya se me fue, hermanos, por falta de tiempo no vamos a terminar de ver este punto. El fin de la ley es Cristo, pero en la próxima clase vamos a continuar. No sé si hasta aquí hay algún comentario, algo que quieran aportar o una pregunta. Y si no, hermanos, agradezco su atención. De mi parte es todo y que el Señor les bendiga. Amén.